ahora van a ser todos permitidos. ¿Por qué no sale que ya todos se conectan en automático? Listo. Continuamos entonces. Me quedé... Ah, ya, ok. Como les decía, es considerado el árbol de la vida. El... Permitir a todos, permitir a todos, permitir a todos. Ya está. Ya estamos 30. Listo, los demás se quedan fuera. No les voy a preguntar mayor cosa de la parte interna del cerebelo, así que lo vamos a pasar. Eso sí, ok. En cuanto al istmo del romboencéfalo, que es esta estructura o espacio que conecta el romboencéfalo, que como dije estaba formado por la médula espinal, el puente y el cerebelo, y lo conecta con el mesencéfalo. ¿Okay? Entonces, esta estructura está conformada por los pedúnculos superiores cerebelosos, el velo medular superior, el trígono del hemisco, que es donde está ubicada la cintilla de Rayleigh, y el extremo superior del cuarto ventrículo. Entonces, este istmo romboencefálico, ¿no? Sí es importante porque por aquí van a ver las diferentes vías también que van a pasar y las diferentes decusaciones que hay también entre estas vías. En la parte interna que no la vamos a detallar, pero al menos para que sepan cuáles son los límites. Entonces, los límites de este trígono del hemisco va a ser por delante el pedúnculo cuadrigémino inferior, por detrás va a estar el pedúnculo cerebeloso superior y hacia atrás el pedúnculo cerebral. ¿Okay? Cerebral. El pedúnculo superior cerebeloso detrás, hacia lateral el pedúnculo cerebral y hacia adelante el pedúnculo inferior del cuadrigémino. Okay. Ahí terminamos con lo que es un romboencéfalo. ¿Se ve la diapositiva? Sí, se observa. Ok, gracias. Entonces, ahora nos vamos a ir hacia la siguiente porción que vamos a ir hacia arriba. ¿Okay? Entonces nos vamos a lo que corresponde al mesencéfalo, ¿no? Que es el cerebro medio. Vamos a ver que aquí en el cerebro medio es donde vamos a ubicar todos los receptores de los pares craneales del primer par craneal, que es del segundo par craneal, que es el de la visión, y el nervio de la audición. Ojo, que no estoy hablando del vestibular solamente, sino el de la audición. Porque como hemos visto, el del equilibrio, que también pertenece al vestíbulo coclear, tiene sus vías en el puente y en la médula oblongada. Pero en el medio, en el cerebro medio, está el de la audición y de la visión. Va a formar esta presencia cuadrangular, que son los 4 tubérculos o lo que se conoce también con la lámina cuadrigémina o cuerpo cuadrigémino, que va a estar formado por esos 2 colículos, que son los colículos superiores, que en el centro vamos a tener este otro quinto formación, que es la glándula pineal, que es la glándula que se encarga de la regulación del ciclo de sueño-vigilia, o sea, el que te permite dormir, con la producción de melatonina, con la emergencia de estos pares craneales, donde llegan también las fibras del hemisco lateral. En los colículos superiores vamos a tener las fibras de las vías visuales y en los colículos inferiores las vías de la audición. Vamos a ver que esta porción del mesencéfalo es el analizador subcortical y el puente de unión entre la corteza cerebral y la médula espinal. Por lo tanto, estos de acá van a formar parte de las vías de los pedúnculos cerebrales. ¿Quién quiere entrar?
Angie Morales, te habías ido a tomar desayuno, creo, por eso no estabas atenta. Continúo. Este mesencéfalo va a contener, ¿no?, los centros, como dije, subcorticales de la visión y los centros subcorticales acústicos. También vamos a encontrar en él los núcleos, ¿no?, en la parte interna, los núcleos de los pares craneales del oculomotor y el cuarto par craneal, que es el motor ocular común. También vamos a tener aquí las vías ascendentes y descendentes. Como dije, conecta la médula, es como que cerebro medio. Entonces, si está en el medio, va a conectar la corteza cerebral con la médula espinal, llevando tanto en los diferentes fascículos o vías aferentes y eferentes. También se relaciona con otras regiones del sistema nervioso central. Vamos a ver que en el centro de esto, ¿no?, como vemos acá, esto vendría a ser la glándula pineal. Aquí tendríamos los colículos superiores, los colículos inferiores, pero por la parte interna vemos este pequeño espacio que corresponde al acueducto cerebral, que es el acueducto de Silvio, que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Por lo tanto, vamos a encontrar en el mesencéfalo una cara dorsal que está en relación con el techo mesencefálico y los centros subcorticales, y una porción ventral en donde va a estar en relación con los pedúnculos cerebrales. En la porción dorsal, como decía, estaba en relación con el techo del mesencéfalo. Vamos a ver que en esta cara dorsal vamos a tener que está situado por debajo del extremo posterior del cuerpo calloso, los tubérculos o colículos superiores inferiores. Como repito, el superior está en relación con los núcleos de la visión y los inferiores con los núcleos de la audición. También vamos a tener a esta otra porción que son el brazo del tubérculo que va hacia el diencéfalo. En la parte superior vamos a encontrar al cuerpo geniculado, ¿okay?, lateral, que pasa por debajo del pulvinar, que no se ve acá, pero en la imagen transversal sí, y el inferior, que está en relación con el cuerpo geniculado medial, por donde pasa la cintilla superior del rey, hasta el surco lateral del mesencéfalo, donde termina en el hemisco lateral. En cuanto a la porción ventral, porque esa sería la porción ventral del mesencéfalo, vamos a ver que está en relación con los pedúnculos cerebrales, ¿no?, trayendo así las vías de conducción hacia el prosencéfalo. Pasan también los cordones blancos semicilíndricos que se relacionan con el tracto óptico, y pasa también por su cara anteromedial la emergencia de este par craneal, que es el oculomotor, y en su borde lateral emerge de atrás hacia adelante el nervio troclear o cuarto par craneal. ¿Okay? Entonces, tercer par craneal que nace de su cara anteromedial y el cuarto par craneal que nace por su borde lateral hacia adelante. En cuanto a la cavidad del mesencéfalo, este conducto de Silvio o acueducto cerebral que mide de 1.5 a 2 centímetros de longitud, que como dije une el tercero al cuarto ventrículo, va a limitar dorsalmente con el techo y el vientre de esta porción de acá que se llama la calota peduncular. ¿Okay? Este es un corte transversal de este segmento. Vemos aquí hacia adelante que también tiene el pedúnculo, como decía, el pedúnculo cerebral que limita. Tiene también sustancia negra, tiene un núcleo rojo, tiene los núcleos del nervio motor ocular común, que sería el origen real del tercer par craneal, y tiene también dentro de su composición interna del mesencéfalo la presencia de estos, que va a estar rodeado de esa sustancia gris,
en relación con todos estos núcleos del sistema vegetativo, ¿no? Como decía, los núcleos motores del tercer par craneal que están aquí y aquí, del cuarto par craneal troclear, que está por aquí, el núcleo vegetativo del sistema parasimpático, que es este que está acá, que es el de Yakubovich, el núcleo mediano impar, el núcleo del haz longitudinal medial y el núcleo de la raíz mesencefálica. El núcleo del haz longitudinal, ¿no? Que trae las fibras de la médula espinal. Lo voy a pasar igual también porque son bastantes vías las que tendríamos que revisar en la estructura interna, pero al menos sí las relaciones externas y los límites se los tienen que conocer. Luego tenemos a la siguiente porción, pasamos ya del mesencéfalo al prosencéfalo. Un segundo. Ok, continuamos. Ya pasamos al cerebro medio, ahora pasamos al prosencéfalo. Como dije, el prosencéfalo tenía dos partes. Una que es el telencéfalo, que es la porción grande, en donde están los hemisferios cerebrales y formado por la corteza y los núcleos basales. Y el diencéfalo, que es el cerebro que va a estar formado por el tálamo, el hipotálamo, el metatálamo. ¿Okay? Este prosencéfalo, que se llama también cerebro anterior, se desarrolla en relación al receptor del primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Entonces tenemos una parte que se denomina en los animales acuáticos el cerebro olfatorio, que es el rinencéfalo, pero que en nosotros, bueno, ya tiene formando este primer par craneal, ¿no? En cuanto a la parte del cerebro intermedio, que es el diencéfalo, vamos a ver que está situado por debajo de esta estructura, que es el cuerpo calloso, que es lo que va a unir, o se llama sustancia intertalámica, porque une los dos hemisferios. Entonces, su límite superior va a ser hacia arriba, el cuerpo calloso. Vamos a tener también la formación del fornix, ¿no? Y hacia los lados vamos a tener simplemente los hemisferios cerebrales. En cuanto a las partes de este diencéfalo, vamos a tener que estar formado por el tálamo encefálico, el hipotálamo, que es esta porción que está acá, y el metatálamo y el epitálamo, que es la parte de la zona más superior del tálamo, ¿no? Entonces tenemos el tálamo, que es la cámara, el epitálamo, que es la zona supratalámica, y el metatálamo, que es la porción más transtalámica, que es la que se une o que se relaciona más con el diencéfalo. Y en el centro, obviamente, también tenemos que está en relación con la cavidad del tercer ventrículo. En cuanto al tálamo, vamos a tener que es denominado el tálamo óptico. Perdón, un ratito. Perdón. Decía, la primera porción, que es el tálamo, que es el tálamo óptico, se ubica en la pared lateral del diencéfalo, a los lados del cuarto ventrículo, perdón, y también por la sustancia gris. Va a tener caras, va a tener una cara superior, va a tener una cara medial, una cara lateral y una cara inferior. En cuanto a la cara superior, esta va a estar en relación con el núcleo caudado, ¿no? Que, como vamos a ver más adelante, pertenece a la parte de los hemisferios cerebrales. Entonces va a estar en la parte superior rodeado por el núcleo caudado, va a estar cubierta por el estrato zonal, el surco terminal,
Vamos a tener también en la cara medial que está en relación con la adherencia intertalámica, en relación con el tercer ventrículo, la estría medular y el trígono de las alvéolas que está por aquí. La parte inferior va a estar en relación con el pedúnculo cerebral. Va a tener un extremo anterior que es más afinado y un extremo posterior que va a formar parte del surco cortical de la visión y del pulvinar. ¿No? Acá se ve mejor. ¿Cuál es la importancia de este tálamo? Ya que va a traer las vías sensitivas aferentes, va a ser el centro subcortical de la visión y de toda la sensibilidad visual. Va a tener un núcleo anterior que va a estar en relación con el tubérculo mamilar, va a traer también fibras de la vía olfatoria. Van a haber vías hacia los ganglios subcorticales, formando el centro sensitivo del sistema extrapiramidal, y también va a tener vías hacia la corteza, llevando así el tracto talámico cortical. Acá podemos ver que se relaciona el tálamo con el núcleo caudado. ¿Okay? Acá tenemos la cabeza, el cuerpo y la cola del núcleo caudado, y en el centro vamos a ver al tálamo. Luego tenemos el epitálamo, que vamos a ver que va a estar desde las estrías medulares, ¿no? Acá tenemos el trígono, acá las estrías medulares, acá está el trígono de las avénulas, ¿no? Que como decíamos era el límite. Y estas van a unir por delante de la glándula pineal, ¿no? Formando así estas dos, del lado derecho y del lado izquierdo, van a formar aquí en el receso suprapineal la comisura de las avénulas, que también se conoce como la rienda de las avénulas. Esta glándula pineal se une con la lámina medular a la que continúa a través del techo y se dirige hacia atrás, ¿no? Hacia el techo de las avénulas. Y este es el sitio donde se encorva y se forma la comisura cerebral posterior. Por último, vamos a ver al metatálamo, que está ubicado detrás del tálamo y va a presentar estas dos eminencias, ¿no? El cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. Geniculado medial, geniculado lateral. El geniculado medial es el que va a estar delante del brazo inferior, va a terminar en las fibras del hemisco lateral, formando así el centro subcortical de la audición. Y el geniculado lateral, que es el de mayor tamaño, que va a estar lateral e inferior al pulvinar, va a terminar en el tracto óptico, ¿no? Formando el centro subcortical de la visión. Y ambos se van a unir hacia la corteza, formando el analizador cortical. Por último, tenemos esta otra porción, que es el hipotálamo, que está por debajo del diencéfalo, postada ventral del diencéfalo, por debajo del piso del tercer ventrículo. Vamos a ver lo que está por delante de la sustancia perforada posterior, que es esta porción que está acá, y la región subtalámica, ¿okay? Por debajo de la región subtalámica. En cuanto a sus partes, vamos a tener una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior va a estar aquí el tuber cinerum o tubérculo ceniciento. Vamos a tener esta porción que baja hacia esta glándula que era la hipófisis, que es el infundíbulo, la hipófisis o neurohipófisis propiamente dicha. Vamos a tener que está en relación hacia adelante de este infundíbulo la presencia del quiasma óptico, que es la decusación de las fibras del nervio óptico, y el tracto óptico, ¿no? Que viene y forma el quiasma óptico. Y en la parte posterior vamos a ver que está en relación con estas porciones cóncavas que se llaman los cuerpos mamilares y la región subtalámica, como dije, ¿no? Hacia arriba. Como decía, sustancia perforada va a ser estar en relación con el centro olfatorio subcortical, y estos cuerpos mamilares que van a representar el centro vegetativo del metabolismo, de la termorregulación y del metabolismo. Acá están igual sus núcleos, ¿okay? Del hipotálamo. Vamos a ver que presenta el núcleo paraventricular, el núcleo dorsomedial
el núcleo ventromedial, el núcleo supraóptico que está por encima del quiasma óptico y el núcleo tuberal que está en relación con el tubérculo ceniciento o tubum cinerum, que es donde vamos a encontrar los núcleos grises vegetativos superiores que están en relación con el metabolismo y la termorregulación. ¿Okay? Es el centro de la termorregulación. Y bueno, el tubérculo mamilar, donde están los cuerpos mamilares, en donde, como dije, se encontraban los centros olfatorios subcorticales. Terminamos con esa parte del mesencéfalo y pasamos ya a lo que corresponde a la otra porción, que era el tercer ventrículo. Vamos a ver que el tercer ventrículo está situado en el cerebro medio, como se ve acá, en relación con el tálamo, ¿no? Vamos a tener, eso acá también muy rápido, porque sus compañeros también ya lo han hecho. Dentro de sus relaciones más importantes, vamos a tener que se relaciona, como dije, con el tálamo, va a estar en relación también con los núcleos, ¿no? De los encéfalos, va a estar en relación con el núcleo, con el cuerpo del núcleo caudado, va a estar en relación con los ventrículos laterales, va a estar en relación también con el acueducto de Silvio, con el mesencéfalo. Va a tener en sus paredes una pared superior en donde vamos a encontrar esta presencia rojiza que se llama la tela coroidea del tercer ventrículo. En la pared inferior vamos a ver que está en relación con el cuerpo mamilar, va a estar en relación con la sustancia perforada posterior, que es esta sustancia que vemos acá, va a estar en relación con el tubérculo ceniciento o tubum cinerum, va a estar en relación con el infundíbulo y con el quiasma óptico. ¿Okay? Todo esto corresponde a su pared inferior. La pared anterior va a estar en relación con la lámina terminal, con las columnas del fornix y las comisuras cerebrales anteriores. Hacia la parte posterior va a estar en relación con la comisura avenular, que es esta porción que está acá, con el receso pineal y la comisura cerebral posterior. Y por último, las paredes laterales que van a estar formando las paredes mediales de los tálamos. Hacia el fondo, los recesos infundibular y el receso óptico. Lo mismo que acabo de repetir, solamente que he visto diferente, ¿no? El trígono de las avénulas, el acueducto de Silvio, del tercer ventrículo, en relación con las columnas del fornix, ¿no? Que la ven en la parte superior, la presencia de la tela coroidea también hacia arriba. Acá vemos los orificios de Monroe, hacia la parte superior de lo que correspondería la tela coroidea igual hacia la parte de abajo. Lo voy a pasar. ¿Qué comunicaciones va a tener el tercer ventrículo? Eso ya lo hemos visto. Viene desde los ventrículos laterales, que se comunica a través de los agujeros de Monroe o interventriculares, y se comunica hacia el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. ¿Okay? Entonces acá tenemos esto de acá, que es el acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Esto vendría a ser el tercer ventrículo, y hacia acá los ventrículos laterales. Vamos a ver que dentro del tercer ventrículo también vamos a encontrar algunos recesos, como dije, el receso infundibular, que se va a relacionar con el infundíbulo hacia la hipófisis, y el receso óptico, ¿no? Que se va a ir hacia la relación con el quiasma óptico. Por último, vamos a ver lo que corresponde al telencéfalo, ¿no? Vamos a ver esta parte de acá, la verdad, es generalidades. Vamos a ver que está conformado por sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca, que está formada por el cuerpo calloso, el trígono cerebral, la comisura anterior y posterior y las fibras nerviosas. Y la sustancia gris, que va a formar parte de los hemisferios cerebrales, formando la corteza y los ganglios basales. En cuanto al cuerpo calloso, vamos a ver que tiene una rodilla, ¿no? Del cuerpo calloso, que es la porción más anterior, un rostrum del cuerpo calloso o pico, el tronco del cuerpo calloso y el esplenio del cuerpo calloso, que es la parte más posterior. En cuanto a esta sustancia blanca que corresponde al cuerpo calloso, que es
todo esto de acá, que vendría a ser la sustancia interhemisférica, ¿no? Porque es lo que conecta ambos hemisferios. Como decía, tenía su rodilla, que es la parte más anterior, que está en relación con los lóbulos frontales. Luego tenemos el tronco, que está en relación con los lóbulos parietales. Eh, y hacia atrás, ¿no? El esplenio del cuerpo calloso, que está en relación ya con el lóbulo occipital. En cuanto al fornix, que son esas estructuras, ¿no? Como vemos aquí, que venían en el centro, que está ubicada en la línea media, uniendo también a estos dos hemisferios. Vamos a tener que tiene un cuerpo del fornix, ¿no? Esta central, o trígono del fornix también se llama. Va a tener unos pilares anteriores, ¿no? Que son estos de acá, los pilares anteriores. Estos pilares anteriores van a terminar en esas formaciones redondeadas que se llaman los cuerpos mamilares, que van a estar en relación con el núcleo caudado, ¿okay? Con la cabeza del núcleo caudado. Luego tiene los pilares posteriores o pilares del fornix, ¿no? Que se van hacia atrás y se aperturan hacia lo que corresponde a los lóbulos occipitales y temporales. Vamos a ver que en el centro, como decía, está esta comisura central, que es la comisura del fornix, formando los pilares ya posteriores, y en el centro vamos a ver de esta comisura que está en relación con el giro o circunvolución dentado. Hacia la parte posterior vamos a ver que continúa con el hipocampo y con el pie del hipocampo, ¿no? También se continúa con esas otras estructuras que se llaman los cuerpos amigdalinos, que son otros de los núcleos que vamos a ver. Va a tener, en cuanto a los hemisferios, ¿no? Ya hablando de los hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral izquierdo y derecho, ¿no? Acá vemos estas estructuras, apenas sacamos las glándulas, las telas, ¿no? La aracnoides y la dura madre. Como la pía madre no la se puede sacar, vamos a ver que va a presentar estas granulaciones, que son las granulaciones aracnoides, y la tela más interna, que es la aracnoides. En el centro va a tener la fisura longitudinal del cerebro, va a tener caras, una cara superolateral, una cara medial y una cara inferior. Va a tener dos extremos o polos, que es el polo anterior o frontal, el polo posterior o occipital, y hacia abajo el polo temporal. En cuanto a las caras, esta cara superolateral, vamos a ver que va a tener surcos, ¿no? O fisuras, y las más prominentes son la cisura lateral o cisura de Silvio, la cisura central o cisura de Rolando y la cisura parieto-occipital. ¿Okay? Dentro de la sustancia gris, vamos a ver que va a estar formado más externamente por la corteza cerebral, y también esta corteza cerebral va a formar parte de estos surcos, ¿no? Que va a ser lo que va a dividir los lóbulos, y también va a formar parte de estas estructuras que se llaman las circunvoluciones o giros, ¿ok? Circunvoluciones o giros. O sea, vamos a ver que ya sus compañeros han explicado muy bien cuántas fisuras o surcos tienen cada uno de los lóbulos y cuántas circunvoluciones o giros tiene cada uno de ellos. Eso también ya quedó claro. Está el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y uno más interno, que es si levantamos este lóbulo temporal, que es el lóbulo de la ínsula o la ínsula de Rey. En cuanto a los surcos y circunvoluciones, lo voy a pasar porque eso también ya lo explicó bien su compañera, quedó claro cuántos surcos o giros hay. En el parietal lo mismo, en el occipital lo mismo, y el lóbulo de la ínsula de Rey, que también tenía 2 giros y 2 surcos. En la cara inferior o rinoencéfalo
También vemos que tiene sus surcos, que son los surcos olfatorios, el surco orbitario, ¿no? Y también tiene sus propias circunvoluciones. Lo mismo en la cara medial, está el círculo del giro arqueado, ¿no? Que está donde está el giro del cíngulo, donde vamos a tener al istmo y al giro del hipocampo. Y por último, el rinoencéfalo, ¿no? Que es la parte más antigua del prosencéfalo, que es el receptor olfatorio. Vamos a tener que tiene una parte central y una parte periférica. La parte periférica, que es donde está el lóbulo o bulbo del nervio del primer par craneal, que es el bulbo olfatorio, ¿no? Que acá tenemos la lámina cribiforme del etmoides. Y aquí vendría a ser la parte del techo de la cavidad nasal, ¿no? Que como vemos ahí inicia a través de la mucosa olfatoria las células olfatorias o primeros receptores, ¿no? De este par craneal. Entonces estos nervios olfatorios pasan a través de la lámina cribiforme y van a formar parte del bulbo olfatorio, ¿no? Formando así el primer núcleo o origen real de este par craneal, que va a tener su tracto olfatorio, ¿no? Que se dirige hacia atrás y hacia arriba. Y hacia aquí vamos a ver también la presencia del trígono olfatorio a través de este cono o sustancia perforada, ¿no? Anterior. Y la parte central de este rinencéfalo, que son estructuras independientes de los lóbulos, que va a comprender desde el giro del hipocampo, el giro dentado y el giro arqueado del hipocampo, hasta el giro del cíngulo. Creo que hasta ahí terminaba. Ok, bueno, los ventrículos laterales, ¿no? Que se localizan a nivel del cuerpo calloso a los lados de la línea media, va a tener un cuerno anterior, va a tener una porción central o lóbulo parietal, un cuerno inferior que va hacia el lóbulo temporal y un cuerno posterior que va hacia el lóbulo occipital. Van a estar igual cuando sus relaciones, cada una de esas prolongaciones hacia la pared de la prolongación anterior, la pared medial hacia el septum pellucidum, la pared lateral hacia la cabeza del núcleo caudado y la pared superior hacia el cuerpo calloso. En la parte central, la pared superior hacia el cuerpo calloso, el núcleo caudado. En cuanto a la prolongación posterior que da hacia el occipital, va a estar rodeada por fibras del cuerpo calloso, tapizadas por el tapete en pelúcidos y la sustancia blanca. Y la prolongación inferior que va hacia la pared superolateral, hacia el núcleo caudado y hacia el cuerno del hipocampo. Eso también sus compañeros también ya lo habían repasado. Por último, en la parte del telencéfalo, vamos a ver que hay núcleos, ¿okay? Que se llaman los núcleos subcorticales. Esa es la corteza, la médula. Entonces tenemos los núcleos subcorticales, también conocidos como núcleos basales. Vamos a tener 3 núcleos principales. El cuerpo estriado, ¿okay? El cuerpo estriado, el núcleo del claustro y el cuerpo amigdalino. En cuanto al cuerpo estriado, vamos a ver que está conformado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular. El núcleo caudado, a su vez, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, que no se ven acá en este corte. En este corte solamente se ve parte de la cabeza y parte de la cola acá atrás. Luego tenemos el núcleo lenticular, que está conformado por el globo pálido, ¿okay? Que es esta porción más pálida, como dice su nombre, ¿no? Que más interna, y el putamen, ¿okay? Y el putamen. Y entre estos vamos a ver que está el núcleo del claustro, ¿okay? Que es esta porción laminar, ¿okay? El núcleo del claustro o antemuro. Entre ellos vamos a tener el putamen y la corteza. En cuanto al cuerpo estriado, como dije, está formado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular. En el núcleo caudado va a estar ubicado arriba y medial al núcleo lenticular y va a estar separado por la cápsula interna. Hacia medial va a estar en relación con el tálamo y va a estar separado a través de la estría terminal.
vamos a tener que este núcleo caudado va a tener, como dije, una cabeza que está en relación eh, más directamente con el globo pálido, que es esta porción que está acá. Tiene su cuerpo, tiene su cola, que está en relación con el otro núcleo, que es el cuerpo amigdalino. Y bueno, esto rojo que representa al pulvinar. Igual acá podemos ver su relación. Aquí estaría el núcleo caudado, ¿no? La cabeza del núcleo caudado. Y por aquí estaría la cola del núcleo caudado, como hemos visto, está en relación con esta porción que es el cuerpo amigdalino. Vamos a tener que hay una cápsula interna, una cápsula externa, ¿no? Que está entre el núcleo del putamen y del claustro. Y más externo del núcleo del claustro sería la cápsula extrema, ¿ok? Cápsula interna, cápsula externa y más externamente la cápsula extrema. El segundo núcleo, que era el núcleo lenticular, que forma parte del cuerpo caudado, va a estar ubicado lateral al núcleo caudado, va a estar lateral del tálamo y va a estar separado por la cápsula interna. Este núcleo lenticular, como dije, tenía dos partes, que es el globo pálido y el putamen. ¿Okay? El globo pálido y el putamen. Aquí tenemos el putamen, todo esto, y el globo pálido en sus dos porciones. Hacia anterior se va a relacionar con el núcleo, el cuerpo y la cabeza del núcleo caudado. Hacia atrás se va a relacionar con el tálamo. Hacia adelante va a estar en relación con la ínsula, ¿ok? Y delante del núcleo caudado también. Acá está la cola del núcleo caudado. Entonces aquí tendríamos la cápsula externa. Detrás del putamen tendríamos la cápsula externa y detrás de esta estaría el claustro, que es esta zona más pegada hacia la corteza, y entre el claustro y la corteza tendríamos esta porción más blanquita que es la cápsula extrema. ¿Okay? Pregunta de examen, ¿eh? El núcleo caudado y el lenticular, que van a formar parte del sistema estropadial, es la parte principal del sistema extrapiramidal y es el centro superior de la regulación de la termorregulación y del metabolismo, ¿no? O sea, del metabolismo de carbohidratos estoy hablando, por si acaso. Y predominando también aquí los centros vegetativos del hipotálamo. El claustro, como decías, esa porción larguita que está acá, está ubicado entre la ínsula y el putamen. Se va a relacionar hacia adentro con la cápsula externa y hacia afuera con la cápsula extrema. Por último, el cuerpo amigdalino, ¿no? Que como decía estaba al final del núcleo caudado, está por debajo del putamen, está por delante del vértice de la prolongación inferior del ventrículo lateral y en cuanto a sus relaciones es la representación de la continuación posteroventral del claustro, pertenece a los centros olfativos subcorticales y aquí terminan todos los haces de la estría terminal del tálamo que vienen del lóbulo olfatorio y de la sustancia perforada anterior. Por último, en la sustancia blanca de los hemisferios, porque hemos visto todo lo que corresponde a la sustancia gris, ¿no es cierto? Pero en la sustancia blanca también hay vías. Y solamente vamos a recordar que hay tres tipos de vías. Las fibras de asociación, las fibras comisurales y las fibras de proyección. Las fibras de asociación pueden ser cortas o largas. Las cortas, que son las que unen circunvoluciones, o sea, giros, ¿no? Entre giro y giro están las fibras cortas de asociación. Las fibras largas unen zonas más alejadas de la corteza, pero de un mismo lóbulo. ¿Okay? En cuanto a las fibras comisurales, como dice su nombre, unen
partes simétricas de los hemisferios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en el cuerpo calloso fibras comisurales que unen hemisferios con hemisferios, ¿sí? Y las fibras de proyección que unen zonas de la corteza, como son largas, unen zonas de la corteza con zonas del cerebro intermedio, que vendrían a ser el tálamo, también con zonas del mesencéfalo, que son los cuerpos geniculados, y van a llegar fibras que van a ir hacia la médula espinal, ¿no? Pasando por la decusación de las pirámides. Estas serían las cortas, como decía, las fibras arqueadas que unen giro con giro, ¿okay? Las largas, que tenemos las fibras longitudinales superiores que unen lóbulo con lóbulo, ¿no? En este caso lóbulo frontal con el lóbulo temporal, perdón, con el parietal, con el occipital o con el parietal. Los fascículos longitudinales inferiores que unen el lóbulo temporal con el lóbulo occipital. Y el fascículo unciforme que une el lóbulo frontal con el lóbulo temporal. Eso sería todo, me parece. En cuanto a las fibras comisurales que ya les dije, están ubicadas en el cuerpo calloso, en la comisura cerebral anterior, en la posterior y en la comisura del fornix. Y las fibras de proyección, que también ya les dije, unen la corteza cerebral hacia el tálamo, la corteza hacia los cuerpos geniculados y llega hasta la médula espinal, con los diferentes haces, ¿no? Hay el haz córtico espinal, el córtico nuclear, el córtico pontino, tálamo cortical y córtico talámico, pero que no les voy a preguntar eso. Y por último, el cuarto ventrículo, que es la porción final de todo este sistema ventricular, que representa la cavidad de la vesícula cerebral posterior, está en relación con el cerebelo y el romboencéfalo, ¿no? El puente y la médula oblongada. Vamos a ver que viene desde el tercer ventrículo, ¿no? Y se va hacia la parte posterior. Va a tener un fondo, ¿ok? Que es el piso del cuarto ventrículo, que lo forma la fosa romboidea, que como ya se explicó, la fosa romboidea es esta figura romboidea que tiene un triángulo superior que corresponde a la parte posterior del puente y un triángulo inferior que corresponde a la médula oblongada. Y tiene un techo, que este techo va a tener dos velos, el velo medular superior y el velo medular inferior, que está en relación con los agujeros por donde va a transcurrir luego el desagüe de líquido cefalorraquídeo hacia la médula espinal y hacia los hemisferios. Va a tener límites este cuarto ventrículo. Hacia arriba vamos a tener hacia abajo el ángulo postero-inferior, que es donde está el conducto del epéndimo hacia la médula espinal. El ángulo antero superior, que corresponde a la unión con el acueducto de Silvio, y acá no se logra ver, pero hacia los laterales tenemos los recesos laterales, ¿no? Que al encorvarse lateralmente alrededor de estos pedúnculos inferiores van a formar los agujeros de Magendie y de Luschka, obviamente. En cuanto al techo del romboencéfalo, o del cuarto ventrículo, perdón, va a formar la tienda esta. No sé si alguna vez han ido de campamento, pero dicen tienda de campaña porque tiene esa forma, ¿no? Es la parte más alta y entra en la cara inferior del cerebelo. El velo superior medular que va entre los pedúnculos superiores e inferiores y el velo medular inferior que limita con los pedúnculos del flóculo, del cerebelo, y se completa con la tela coroidea, que es la meninge vascular, ¿no? Como vimos en la imagen acá, esta es la tela coroidea, lo rojito. Esta tela coroidea va a tener, como vemos acá, 3 orificios que comunican con los espacios subaracnoideos. Tenemos los agujeros inferiores, que son los agujeros de Luschka, ¿no? Que son 2 recesos laterales. Y hacia abajo, ¿no? Yendo hacia la médula oblongada, hacia la médula espinal, el agujero de Magendie. ¿Sí? Entonces tenemos acueducto de Silvio hacia arriba, agujeros de Luschka hacia los recesos laterales
y el agujero de Magendie hacia el ángulo inferior. Y bueno, el fondo que tiene la fosa romboidea, que va a tener a los pedúnculos superiores y a los pedúnculos inferiores. ¿Qué detalles vamos a encontrar aquí en la fosa, en el piso de la fosa romboidea? Vamos a tener en el centro que tiene un surco mediano, tiene una eminencia medial, tiene los trígonos, ¿no? Que también está el colículo del facial, ¿no? Que por detrás de eso, en la parte interna, estarían los núcleos o orígenes reales de estos pares craneales. Tenemos el trígono del vago también, ¿no? Que es el núcleo dorsal del vago. Tenemos el área vestibular, que corresponde al núcleo del octavo par craneal o vestíbulo coclear, y las estrías medulares, ¿no? Que separan prácticamente el triángulo superior del triángulo inferior. Sería el límite entre el puente y la médula oblongada, donde vamos a encontrar también fibras o núcleos verdaderos. En cuanto a la parte interna, como decía, están ahí ubicados los núcleos somáticos sensitivos, ¿no? Que se ubican lateralmente, los somático-motores, que se ubican medialmente, y los vegetativos, que se ubican en ambos lados. ¿Qué proyecciones vamos a encontrar en este piso de la fosa romboidea? Como dije, los orígenes reales del nervios de los pares craneales 12, que es el hipogloso, el 11, que es el accesorio espinal, y del 10 del vago neumogástrico. O el noveno, que es el glosofaringeo, y el octavo, que es el vestíbulo coclear. Y aquí en los colículos también tenemos los nervios motores del facial. Ojo, solamente el nervio motor del facial y el nervio salivatorio superior. Y por último, el nervio intermedio, que es el nervio intermedio de Wisberg, que tiene dos núcleos, ¿no? El núcleo salivatorio superior y el tracto solitario, que es el que tiene que lleva las fibras sensitivas del nervio vago. También encontramos los núcleos motores del nervio motor ocular externo o abducens y los 4 núcleos del nervio trigémino, ¿no? Tanto su núcleo sensitivo principal, el núcleo tracto espinal, el núcleo motor, como el mesencefálico, que lleva la sensibilidad propioceptiva de los músculos ubicados lateralmente al acueducto de Silvio. El origen de todos los pares craneales que ya hemos visto, que están en relación con toda la parte del romboencéfalo. Se logra ver, ¿verdad? Rápidamente nomás vamos a ver las meninges del encéfalo. Vamos a ver que constituyen la continuación directa de las meninges que venían de la médula espinal. Por lo tanto, igual, vamos a tener la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Vamos a ver que entre la aracnoides y la pía madre es lo que se conoce como la leptomeninge, ¿no? La parte más interna. Como vemos aquí en este corte coronal, ¿no? Que se ha hecho a una parte del cráneo. Vemos aquí justo la línea intermedia. O sea, acá está el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Vemos aquí el hueso, ¿no? De la calvaria, hacia afuera la piel, y hacia adentro vemos las presencias de estas hojas, ¿no? La más pegada hacia la parte del hueso sería la dura madre. Luego tenemos esta porción media, que sería la aracnoides, ¿no? Que debajo de esta vamos a encontrar toda esta porción donde van a estar los vasos sanguíneos, y la más pegada a la masa encefálica hacia la corteza es la pía madre. Entre ellas vamos a ver que hay espacios, ¿no? Hay espacios
por donde va a transitar este líquido cefalorraquídeo. Vemos aquí los senos que ya hemos visto, que son estos espacios de venas, ¿no? Que vemos aquí donde va a estar las granulaciones aracnoideas prominentes hacia estos senos que constituye el sitio donde va a ser la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. La primera capa, que es la dura madre, que es la membrana más resistente, ¿no? Es de color blanquecino, como se ve acá. ¿Sí? Toda esa que está acá, la más externa. Una vez que se separa la calota, muchas veces queda un espacio justo en esa zona donde están los senos, que logra visualizar bien estas porciones de la dura madre, ¿no? Está por fuera de las demás meninges, tiene dos capas, o sea, tiene una superficie externa que se relaciona con los huesos del cráneo, que sirve de periósteo, y la capa interna que se dirige hacia el cerebro y que está cubierto por endotelio. Se encuentra entre esta dura madre y la siguiente capa, que vendría a ser la aracnoides, un espacio estrecho que es la cavidad subdural, ¿no? Que se logra ver acá, la cavidad subdural. En algunas partes de la cavidad craneana, esta dura madre se puede llegar a separar en dos hojas, como se ve acá, que va a formar estos senos, ¿okay? Los senos venosos y, por ejemplo, ¿no? A nivel del nervio trigémino, la cavidad de Meckel, que no se ve en esa imagen. Esta dura madre va a emitir varias expansiones desde su cara interna, o sea, su capa interna. Y estas capas van a penetrar entre las partes del cerebro, por lo tanto van a contribuir a separarlas. Entonces va a formar parte de esas estructuras que van a separar hemisferios, por ejemplo, ¿no? Que es la hoz del cerebro que separa el cerebro hemisferio derecho del izquierdo. Luego tenemos aquí otra hoja de dura madre, que es la hoz del cerebelo o tentorio del cerebelo o tienda del cerebelo, que separa los hemisferios cerebrales del cerebelo propiamente dicho. En el centro tenemos la hoz del cerebelo que separa los lóbulos derecho e izquierdos del cerebelo. Y por último, no sé si recuerdan, por acá en el centro teníamos del hipotálamo salía la hipófisis, ¿no? A través de su infundíbulo, pero este infundíbulo estaba hacia afuera relacionado con la silla turca, ¿sí? Está ubicado sobre la silla turca. Entonces, esta silla turca va a estar también tapizada por una hoja de la dura madre que conforma el diafragma de la silla turca. Por lo tanto, estas recesos, vamos a llamarlo, de dura madre van a ser hoz del cerebelo, tienda del cerebelo o tentorio, hoz del cerebelo y el diafragma de la silla turca. En cuanto a la hoz del cerebro, ¿no? Que es esta que vemos aquí, amplia, que separa ambos hemisferios, que está dispuesta en sentido sagital entre ambos hemisferios, como dije, va a tener inserciones. Va en la línea media de la bóveda craneal, o sea, en la calvaria, a nivel del borde del surco del seno sagital superior, va a ir hacia la parte de la apófisis adelante de la crista gali, ¿no? Y hacia la parte posterior, hacia la cara superior de la tienda del cerebelo, donde va a dividirse en dos y va a formar parte de esta de acá, que es la tienda del cerebelo, que esta es la lámina extendida horizontalmente, ¿no? Y va a separar los lóbulos occipitales del cerebelo, como dije. Se inserta desde el borde del surco del seno transverso del hueso occipital y se va hacia la cara superior de la porción petrosa del temporal hasta los procesos clinoides posteriores, ¿ok? Hacia los procesos clinoides posteriores. Perdón. Esta hoz del cerebelo se encuentra en la línea media y separa la escotadura posterior del cerebelo y se va a insertar desde la cresta occipital interna hasta el agujero magno del hueso occipital, ¿ok? Va desde aquí hasta el agujero magno. Y el diafragma de la silla turca, como decía acá, ¿no? Se ve acá,
se encuentra perforado por un agujero por el que va a pasar el infundíbulo, el cual se va a insertar a la hipófisis. Entonces, ahí tenemos las relaciones. También van a haber senos de la dura madre. Estos senos son conductos por donde van a pasar las venas, ¿no? Que van a estar desprovistas de válvulas y se hallan formadas por dos hojas de la dura madre que no colapsan al ser seccionadas. Aquí vamos a encontrar 4 senos principalmente: el seno transverso, el seno sagital superior, el seno occipital y el seno recto. ¿Okay? El seno occipital y el seno recto. Y aquí abajo también hay la confluencia de los senos, ¿no? Que está aquí en la parte posterior. Y bueno, acá tenemos otro seno más que es el seno sigmoide. Voy a pasar los senos, no les voy a preguntar, solamente para conocimiento. Luego tenemos la capa del aracnoides, ¿no? Que es similar que el que vimos en la médula espinal. Está separada de la dura madre por la hendidura capilar de la cavidad subdural. No entra en la profundidad de los surcos, ¿okay? No entra en la profundidad de los surcos ni las depresiones cerebrales como la pía madre, ¿no? La pía madre sí entra hasta la profundidad de los surcos. Entre la aracnoides y la pía madre va a estar esta cavidad, que es la cavidad subaracnoidea. ¿Okay? En la base del cráneo van a existir espacios subaracnoideos que van a estar más desarrollados formando cisternas. ¿Okay? De estas cisternas, que es por donde transita el líquido cefalorraquídeo, vamos a ver que existen las principales cisternas, que es la cisterna cerebromedular, que es la más grande, que está entre el borde posterior del cerebelo y la médula oblongada. ¿Sí? Entre el cerebelo y la médula oblongada tenemos la primera cisterna, que es la cisterna cerebelo-medular. Luego tenemos la cisterna interpeduncular, que está entre los pedúnculos cerebrales. Luego tenemos la cisterna quiasmática, que es la que está por delante del quiasma óptico, ¿no? Que acá tenemos quiasma óptico, está por delante del quiasma óptico. Y luego la cisterna de la fosa lateral del cerebro, que lleva su mismo nombre, ¿no? Que es la fosa lateral del cerebro. Entonces, se crea a través de los líquidos cefalorraquídeo de los cuerpos, de los plexos coroideos, que vamos a encontrarnos principalmente en los ventrículos laterales y en el cuarto ventrículo. Va de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, del tercer ventrículo al cuarto ventrículo. Y de ahí pasa a través, ya sea por la abertura media del agujero de Magendie, hacia lo que corresponde a la médula espinal o hacia los agujeros del surco intermedio, que son los de Luschka, hacia la circulación cerebral. ¿Qué más vamos a encontrar en la aracnoides, ¿no? Vamos a encontrar las granulaciones aracnoideas que sirven para la reabsorción del líquido cerebroespinal, que como hemos visto están generalmente en relación con los senos, ¿sí? En relación con los senos, a nivel de los senos vemos esas granulaciones aracnoideas más prominentes, que es el lugar donde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo. La pía madre, que es la capa más adherida al encéfalo, por lo tanto esta sí entra hacia los surcos, ¿no? O circunvoluciones y hacia las fisuras de todos los hemisferios. Va a contener en ella también los vasos y plexos vasculares, ¿no? Esta está dotada de múltiples nervios que parten del tronco simpático y que lo va a acompañar a lo largo de todos los vasos. Ese fue el resumen de todo. Ahora sí creo que ya nos toca nuestra clase. Ay, ahora sí, mira esto. 5 minutos para poder tomar agua y vuelvo a generarles otro link porque ya se va a acabar. ¿Ok? Se van conectando. ¿Están despiertos o estoy hablando por gusto? Ok, gracias, Mindy. Aquí estamos, profesora.
Sí, doctora. Comiendo ustedes, seguro. Ya. 5 minutos para que tomen agua, yo tomé agua y empezamos la clase de plexos.